Cantábamos ahorita acerca de que no hay nadie como Dios. ¿Sí sabe eso? ¿Sí? Y así como no hay nadie como Dios, ¿cuántos saben que cada uno de nosotros somos únicos? ¿Sí lo sabe? ¿Sí? Craso error. ¿Sabe por qué? Déjeme hacer una encuesta rápida. ¿Me ayuda? ¿Sí? ¿Cuántos de aquí son trabajadores? O sea, me refiero a que son bien trabajadores, bien luchones, como se decimos. ¿Sí? No es pena, digo, déjame aclarar esto. Cuando se hacen este tipo de preguntas, así como que, ay no, van a decir que qué petulante, porque ando levantando mi mano para eso. Déjame decirle esto. ¿Conoce un buen manzano o un buen naranjo? ¿Sí? ¿Ha visto esos árboles así que son buenos y que dan mucha fruta? ¿Sí? ¿A poco cuando usted pasa por ahí dice, qué bonito, qué hermoso este manzano? ¿A poco ve el manzano que dice, ay, no es cierto? ¿Sí o no? O sea, ¿ve eso? No, el manzano no digo que se jacta, pero naturalmente un buen manzano muestra su fruto. Las manzanas. Y las disfrutamos, los demás las disfrutan, ¿estamos de acuerdo? Bueno, entonces vuelvo a preguntar, ¿cuántos de aquí hay que son trabajadores? Bien trabajadores, bien luchones, ¿sí? Ok, ¿cuántos de aquí hay que son bien responsables? ¿Sí? Ok, hay varios. ¿Cuántos de aquí hay que son bien mentirosos? Oh, bueno, pues, digo, si estamos tratando de identificarnos, vamos a cubrir todo, ¿no? ¿Cuántos hay aquí que practican la mentira? Yo sé que no van a levantar la mano, y a partir de aquí ya no levante la mano, ¿de acuerdo? ¿Cuántos hay aquí que son jactanciosos? O que de repente son flojos y faltos de cumplimiento en sus promesas. ¿Cuántos de aquí hay que son, por ejemplo, impuntuales? ¿Sí? ¿Cuántos de aquí hay que prometen algo a Dios y no lo cumplen? Note usted que si pidiéramos que se levantara la mano, pues entonces no somos tan únicos, A veces el ser humano se ha creído esta mentira de que somos únicos en el universo. Pero déjeme decirle esto, mi amado, y bien lo cantamos, el único que es único en todo el universo es Dios. No hay nadie, como también lo cantamos, que sea como Él. Como nosotros hay muchos, aquí mismo, ¿sí? Unos más feitos que otros, pero en términos generales somos iguales. Tenemos las mismas debilidades, en muchos las mismas características, unos quizá con unos dones, unos con unos talentos, otros diferentes, pero a fin de cuentas, todos y cada uno de nosotros somos muy parecidos. Pero repito, el único que es diferente a toda la creación que Él mismo hizo es Dios mismo, ¿sí? Y su gloria no la compara con nadie, ni la comparte con nadie. ¿Sí estamos claros? ¿Sí? Así es que bien vale la pena que usted y yo entendamos eso. ¿Por qué? Porque, bueno, hemos estado, o ayer empezamos a ver una parte en la Escritura que nos habla precisamente de las cosas que usted y yo tenemos en común, fíjese bien, y que bien valdría la pena que pusiésemos atención en esas cosas para quitárnoslas, para ir deshaciéndonos de esas cosas, para entonces poder aspirar a parecernos a aquel que nos hizo. Acuérdense, ayer leíamos dentro del mismo contexto ahí en la primera carta de Pedro, que se nos dice que seamos ¿cómo? Que seamos ¿cómo? Santos. ¿Por qué? Por la única razón que es válida para eso, que Él es santo. Note usted entonces que lo que Dios aspira a través de su palabra para con nosotros es que nosotros dejemos de parecernos unos a otros, y sobre todo que dejemos de tener tantas sinonimias, tanto parecido, tanta semejanza con el mundo de donde venimos todos, del mundo de pecado, del mundo de inmundicia, del mundo de la mentira, de muchas cosas que, repito, pueden ser factor común de la humanidad.
pero que Dios espera que nosotros, hoy que somos salvos por su gracia y por el sacrificio de Cristo, seamos diferentes al mundo, entre nosotros, y que sobre todo seamos parecidos a Él. Pero insisto, en esa única sinonimia que nos puede semejar a Él, la santidad. ¿Sí estamos claros? Por lo tanto, déjeme nada más, de manera muy rápida, volverle a llevar, si me acompaña, por favor, a la primera carta de Pedro, en su capítulo 2. Cantábamos también hace un momento un canto que para mí es maravilloso y siempre me recuerda algo muy especial, muy particular de Dios y un servidor, que dice: déjame subir a tu montaña. Déjame hacerle una pregunta. ¿Sabe usted lo que significa subir a la montaña? ¿Sí o no? Algunos sí, otros los que no. Digo, para aclararlo de una vez. En la Biblia, subir a la montaña tiene el simbolismo de encontrarse con Dios. La primera experiencia, o una de las primeras fuertemente registradas o más especial, es aquella precisamente que Dios tuvo con Moisés. Moisés es llamado por Dios a encontrarse con Él en plena montaña, ahí en el monte Sinaí. Y ahí Dios se manifiesta y hace muchas cosas. Pero si nosotros vemos hacia atrás, por ejemplo, en el libro de Génesis, vemos que en muchas ocasiones Dios se encuentra con sus siervos, por ejemplo, Abraham. ¿Se acuerdan dónde fue que Dios le pidió que sacrificara a su hijo Isaac? En la montaña, cerca de la presencia de Dios. Y no estoy hablando que la montaña nos acerca a la presencia, es algo simbólico que Dios utiliza en esta tierra para nosotros, para acercarnos a su presencia. Entonces este canto que entonábamos hace un rato, de déjame subir a tu montaña, mire, y déjeme decírselo de todo corazón, espero que sea un anhelo de su corazón, pero que ese anhelo pueda haberse cumplido todos los días, porque subir a la montaña, hoy por hoy, y dado la obra que Cristo hizo por nosotros, es algo que depende de nosotros. Dios está, en su presencia está, siempre. Quienes tenemos la opción hoy de subir o no a su presencia, a esa montaña, somos nosotros. Yo recuerdo hace muchos años, y perdón que hable de mí, déjeme darle este testimonio muy rápido, por eso le digo que esto me impacta y se lo quiero compartir para que entienda el significado. Hace muchos años Dios me daba un sueño, se repitió varias veces, yo no entendía, pero en el sueño yo oía la voz de Dios y me decía: sube a la montaña, y desde ahí predica mi palabra. En mi pensamiento lógico, absurdo, limitado, cuando me despertaba, después de que tenía eso, me decía: bueno, no entiendo, o sea, subir a la montaña, en la montaña no hay nadie, ¿cómo que a quién le predico tu palabra? Todavía en aquel entonces ni qué pensar de algún día estar en un lugar como este predicando la palabra, ni para nada. Y eso sucedió varias noches, hasta que se me ocurrió comentarlo con mi esposa, ayuda idónea, por cierto, a veces no estimada y a veces no tomada en cuenta cuando debería ser tomada en cuenta, pero bueno, se me ocurrió la buena puntada de compartir con ella esto. Luego, ¿y sabes qué? No entiendo qué es lo que, si es de Dios, no entiendo qué es lo que el Señor me está diciendo. Entonces me dijo: ¿qué no sabes que subir a la montaña es estar en la presencia de Dios? Si Dios te está llamando a estar en su presencia, ¿qué mejor lugar que estar en su presencia y desde ahí predicar la palabra de Dios? No, pues me derritió, me fundió hasta el piso, ¿sí? Y puedo entender en aquel entonces que precisamente no hay mejor lugar para nosotros, mis amados, que estar en la presencia de Dios. Pero entendamos, Él es santo, y requiere de nosotros santidad. Yo entiendo, y desgraciadamente lo entiendo y lo veo ahora en el ministerio, que mucha gente cristiana no ora, simple y sencillamente no ora, no se acerca a Dios. Y uno de los principales obstáculos que el cristiano o mucha gente cristiana tiene para acercarse a Dios es precisamente su falta de santidad.
Porque de alguna manera entienden que en la presencia de Dios hay santidad porque Él es santo. Y entonces, en esa situación a veces de no santidad del cristiano, no se atreve a presentarse delante de Dios. Precisamente cuando estamos en una situación de no santidad, si es que somos hijos de Dios, es cuando más rápido, pero más rápido deberíamos estar en su presencia, clamando por perdón, clamando por misericordia y dejándonos ser restaurados por Dios. Si es que entendemos lo que Cristo hizo por nosotros, claro. Si no lo entendemos, bueno, pues podemos seguir tristemente, lamentablemente, y déjenme decirlo así, peligrosamente alejados de Dios. ¿Me explico? Ahora, ¿por qué todo esto? Porque, insisto, partimos del punto de que Él es único, nosotros no. Y lo vamos a comprobar. En Primera de Pedro, capítulo 2, insisto que fue lo que empezamos ayer, este capítulo empieza desechando pues toda malicia. ¿Se acuerdan qué es malicia? ¿Sí? Toda aquella mala intención que surge de repente en el corazón, que desea el mal para alguien. ¿Sí? Así lo describíamos. Y algo que yo no comenté ayer, pero que es importante subrayar hoy que vamos a seguir con lo que sigue, es precisamente el contexto previo a este primer versículo del capítulo 2 de la primera carta a los Corintios, de la primera epístola de Pedro, perdón. ¿Qué dice? Por favor, si me acompaña en su Biblia. Perdón, aquí me moví muy rápido. Bueno, vaya usted por ejemplo al versículo 23, ahí donde en el capítulo primero. Sí es el contexto previo, ¿verdad? Esto es antes de lo que estamos leyendo en el capítulo 2, versículo 1. ¿Sí está de acuerdo? Por eso le estoy pidiendo que lo vea en su Biblia. Es un poquito antes, pues. Dice ahí que nosotros, bueno, siendo renacidos, observe, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Quiénes, dígame usted, quiénes son renacidos con una simiente incorruptible? ¿Y qué significa esto? Bueno, primero, ¿qué significa? Aquellos que han sido perdonados por Dios, decíamos ayer, que han aceptado y reconocido sus pecados, que han confesado sus pecados y que han sido perdonados por sus pecados de acuerdo al mensaje del Evangelio, a la buena voluntad de Dios para el ser humano. Quienes han hecho eso, Dios empieza una obra por medio del Espíritu Santo que se llama regeneración. Es un término teológico, ¿sí? Pero que está muy claramente descrito en la Biblia y que también nos lleva a entender desde ese punto de regeneración, esto es rehacer una nueva generación, un nuevo generar de algo, esto es nosotros, nos lleva eso a entender lo que significa nacer de nuevo. Pregunto, ¿cuántos de los que están aquí han nacido de nuevo? Son, como dice la Escritura, nuevas criaturas en Cristo. ¿Sí estamos? Seguimos teniendo la misma cara, quizá el mismo cuerpo, quizá los mismos problemas, vivimos en la misma casa, pero lo que hace la diferencia entre el antes y el ahora, el antes estar muerto en nuestros pecados y ahora estar vivos en Cristo Jesús con nuestros pecados perdonados, esa es la gran diferencia. Aunque todo lo demás a nuestro alrededor y en nosotros mismos físicamente pueda ser exactamente lo mismo. ¿Sí estamos claros ahí? Entonces, por eso Pedro da por hecho que quienes leen esta carta, cristianos, son renacidos, somos renacidos. Ya no vivimos en la muerte, bueno, ya no estamos en la muerte ocasionada por nuestro propio pecado, sino, repito, tenemos vida nueva en Cristo Jesús. Y por eso nos lo explica aquí, no de simiente corruptible, porque déjeme explicarle esto, de acuerdo a lo que Pedro está diciendo. ¿Cuántos, o bueno, deme la razón básica, fundamental, así muy elemental, por la cual usted y yo estamos hoy en este lugar? Y no me diga que es el aniversario de la iglesia, porque no. Así más elemental que eso. ¿Por qué? ¿Porque somos salvos? Bueno, y antes de eso, más elemental todavía. A ver, para que me entienda, haga así.
¿Eso de qué es señal? ¿De que qué? De que estamos vivos. Pero ¿sabe una cosa? Esta vida que nos permite hacer eso de respirar y de... Anoche creo que me prometió el pastor ir hoy a comer unos ricos tacos de champiñones. Son testigos, ¿eh? Ok. El disfrutar esos privilegios nos lo permite justamente el que estamos vivos. Pero entiéndame esto, estamos vivos biológicamente. Y esa vida biológica viene de una semilla, por eso dice aquí simiente, una semilla. Papá, mamá se unieron y salió un botoncito. Y ahí estamos. ¿Sí? Digo, yo sé que entiende de lo que estoy hablando, ¿verdad? Claro, por supuesto, ahí hay otro botoncito. ¿Cómo te llamas? Eso, muy bien. ¿Sí? Entendió perfectamente. ¿Ok? Ahora bien, por eso estamos aquí. Porque tenemos una vida que nos heredaron por medio de simiente biológica. Pero esta simiente es corruptible. Y digo, si no, pues véanos después de algunos años. ¿Sí? Si vemos nuestras fotos de hace algunos años, las comparamos con ahora, créanme que se nota la corrupción. Y no está hablando de una corrupción moral, está hablando de que nos vamos echando a perder. ¿Estamos claros? ¿Sí? Bueno, entonces, dice otra vez, siendo renacidos en Cristo, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. ¿Qué quiere decir? Que la nueva vida que hoy tenemos, aunque este cuerpo se vaya deteriorando y vaya a terminar quizá todo resquebrajado algún día, y no nada más eso, va a terminar enterrado o quizá quemado o a lo mejor aplastado por un camión o devorado por un tiburón, como sea que termine este cuerpo, de todas maneras, lo que hay en mí hoy es generado por algo que no se echa a perder y que es para siempre. Por eso dice aquí de una simiente incorruptible, que no se echa a perder. ¿De dónde viene esa simiente incorruptible? Ahí léalo en su Biblia, por favor, versículo 23. Por la palabra de Dios, ¿que qué? Que vive y permanece para siempre. Ayer hablábamos de un mensaje, ¿se acuerda? ¿Cómo se llama ese mensaje? Que se supone que transformó nuestra vida. ¿Cómo se llama? Evangelio. ¿Sí? Parte de todo el compendio de la palabra de Dios, pero una parte muy importante donde Dios pone en ese mensaje que se llama Evangelio mucho de su corazón, de su buena disposición hacia el ser humano, por no decir toda la disposición de Dios hacia el ser humano. ¿Estamos ahí? Entonces, ese mensaje que viene en la palabra de Dios es justamente lo que nos da a nosotros vida. ¿Sí? Porque si no, déjeme decirle, ¿por qué usted, así muy elementalmente, por qué usted cree en Cristo? ¿Por qué? Porque lo leímos en su palabra, lo conocimos en su palabra. Lo que Cristo hizo por nosotros no fue algo que simplemente se cuenta, está puesto claramente descrito en su palabra. No nada más lo que pasó, sino por qué pasó, de dónde viene y a dónde nos lleva, cuáles son los resultados de esa obra de Cristo Jesús. Y por lo que dice aquí en su palabra, nosotros lo conocimos y nosotros, en base a eso que conocimos de la palabra, creímos. Y al creer, ¿qué obtuvimos? Vida nueva en Cristo Jesús y por lo tanto la salvación. ¿Sí estamos claros? Entonces no está muy difícil la teología, ¿estamos claros? Es muy elemental, es bien sencillo. Ahora, entienda esto. ¿Por qué era necesario que nosotros tuviésemos ya no nada más el origen biológico, que ya lo tenemos, ¿sí?, sino que era necesario que Dios nos dotara también ahora de una nueva vida, de una regeneración o de una simiente que no se eche a perder? ¿Por qué? Por la sencilla razón de lo que dice el versículo 24. ¿Me acompaña? Dice, porque toda carne, a ver, usted dígame, ¿qué es esto? Carne, ¿no? No le hago acá porque soy... ¿Sí? Pero eso es carne. Nuestro cuerpo es carne. Y dice, es como hierba. Y toda la gloria del hombre. ¿Qué es la gloria del hombre? No sé si aquí alguna vez les he explicado lo que es una egoteca. ¿No? ¿No? En la escuela, porque obtuvimos el segundo, primer lugar, tercer lugar de aplicación, nos dan ¿qué cosa? Un diploma, ¿sí? ¿Y dónde se pone el diploma?
en la pared, ¿sí? Y luego avanzamos en nuestra vida y nos dan otro, o nos dan un reconocimiento, o un agradecimiento, y todas esas cosas las vamos colgando en la pared. Y a veces nos dan de ese tipo de cosas, pero no nos los dan así en forma de cuadrito o de diploma. Nada más nos lo dicen. O nos dicen, no, el hermano, o el doctor, o el arquitecto, o la hermana, la mamá, mira, el muchacho, y nos alaban. Y todo eso como que va poniendo en nuestra pared cuadritos que dice esto, ¿quién soy yo? Por eso le llamamos egoteca. ¿Por qué? ¿Sí sabe lo que es una biblioteca? ¿Qué hay una biblioteca? Libros, ahí se guardan libros. Una hemeroteca, periódicos, o sea, los diarios, las revistas, las publicaciones cotidianas, eso es una hemeroteca. En una pinacoteca, pinturas, o sea, donde se guardan cosas, lleva el nombre de eso. Entonces, una egoteca que guarda lo que soy yo. ¿Sí estamos claros? Y claro, cada quien, querrámoslo o no, tenemos nuestra egoteca. Y eso es lo que dice aquí, que es la gloria del hombre. Esa egoteca que hemos ido formando a través de los años, y algunos hasta a veces presumimos, es por mi esfuerzo. No sabes lo que me costó, el sudor que me costó. Egoteca. Y esa gloria de la cual nos jactamos, o en la cual a veces nos sentimos seguros, y muchas veces en la cual tomamos nuestras decisiones de vida, y note esto por favor, tomamos nuestras decisiones eternas en base a lo que somos y no en base a lo que Dios hace. Entienda lo que dice aquí: toda gloria del hombre es como flor de la hierba. Pregunto, ¿qué es más duradera? ¿La hierba o la flor de la hierba? Es más, aquí lo vemos. Si esto lo dejamos aquí, esta cosa que está aquí abajo, que está muy bonita, la dejamos aquí varios días, ¿qué cree que empiece a pasar? Se va a empezar a marchitar. ¿Qué cree usted que se marchite primero? Y si no, a las pruebas me remito, déjalo ahí en la próxima semana. Las flores, eso va a ser lo primero que se marchite. Y las hierbas, ahí van a estar muy verdes. Es más, digo, como consejo para el encargado de esto, quite las flores cuando se marchiten, vuelva a poner nuevas y mire. Porque la hierba dura más que la flor. Nuestra carne es hierba, pero nuestra gloria es flor. La flor se seca. O bueno, dice aquí, la hierba se seca. ¿Y qué pasa con la flor? Se cae. Pregunto entonces, ¿de qué nos podemos jactar? ¿Se da cuenta por qué es importante el canto que cantamos? Solamente, no hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Él es eterno por sí mismo. Y si usted y yo tenemos aspiración a la eternidad, es porque a Él le plació dárnosla. ¿Sí? Pudo no haberlo hecho y era justo. Porque nosotros por nuestros pecados, por nuestros pecados perdimos la oportunidad de mantener esa eternidad que Él nos dio. ¿Sí estamos? Pudo habernos no dado, pero nos dio esa característica de ser eternos en una simiente, o por medio de una simiente incorruptible. ¿Sí estamos claros? Sigue diciendo, ¿cómo obtuvimos esa simiente incorruptible? ¿Por medio de qué? De la palabra. Y note, más, o sea, ya quedamos claros que el hombre es como la hierba, su gloria es como la flor, se cerca la hierba y se cae la flor. Entonces, como decía aquel, no somos nada. ¿Sí? Y tenía toda la razón. ¿Sí? Versículo 25. Más la palabra del Señor, ¿qué dice? Permanece para siempre. Punto. ¿Y qué más dice? Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. ¿Se da cuenta cómo otra vez Dios centra su palabra, su mensaje, su corazón en un solo mensaje? Se llama Evangelio. Y ese Evangelio correctamente anunciado provoca en aquel que lo escucha y aquel que lo recibe y aquel que lo cree nueva vida. Y esa nueva vida es algo incorruptible. ¿Estamos claros ahí?
Pero ¿de quién emana todo eso? ¿De quién viene todo eso? De parte de Dios. ¿Estamos claros? Por lo tanto, repito, Él es el único que es tal como es. Y no hay nadie más, no hay nada más que se parezca a Él. ¿Sí estamos claros? Ok. Entonces, ahora sí, vamos a regresar al capítulo 2, versículo 1. Ya entendimos, conste, repito, lo que estamos viendo ahorita es exactamente lo que está antes. ¿Sí? Desechando pues toda malicia. A ver, otra vez, recuérdeme el significado de malicia. Una mala intención o una intención que lleva como fin maldad hacia otro, un pensamiento o que nos lleva a tener un pensamiento o una acción en contra de otro. ¿Estamos claros? Fíjese bien en esto, por favor note esto. Cuando yo le deseo mal a otro o hago mal en contra de otro, ¿quién se da gusto? ¿Quién? Ah, sí, la carne. Échenle la culpa a la carne. ¿Quién se da gusto? ¿Quién? Yo. Cada uno de nosotros. Y si vemos, ay, ojalá choque, y a las 2 cuadras vemos que chocó, lo disfrutamos. ¿Sí? Nos da gusto. ¿Ok? Pero eso es en la simiente corruptible. Y ahora se nos dice que desechemos. ¿Se acuerda del concepto de desechar? ¿O se lo vuelvo a explicar con el papel de rollo? Ya bastó una sola vez, ¿no? ¿Sí? ¿Sí quedó claro? Ok. Es importante esta definición, porque más adelante viene otra que también es la misma palabra desechar y no es el mismo significado, Es diferente. Por eso me atrevo a puntualizarlo. A nosotros se nos dice que consideremos estas cosas como papel de baño, papel de rollo, usado. ¿Sí? ¿Para qué? Para que las quitemos y no estemos dispuestos a volverlas a tomar. Entre ello, repito, la malicia. Además, ¿qué cosa? Vamos adelante. Todo engaño. Todo engaño. ¿Qué significa engaño? Es la palabra griega dolos y significa señuelo. Fíjese bien. ¿Sabe qué es un señuelo? Por ejemplo, ¿a alguien le gusta pescar? ¿Te gusta pescar? ¿Sí? ¿Qué se usa para pescar? Una caña. ¿Y en la caña qué va generalmente? Bueno, va un anzuelo, que es lo que nos va a hacer que el pescadito sea nuestro, pero además, envuelto o cerca de ese anzuelo, ¿qué se le pone? Una carnada o un señuelo, algo que atrae a la presa. Ajá. También es un truco, significa truco, engaño significa truco, pero también significa acechanza y mentira. Obviamente mentira. Y se nos dice que ¿qué hagamos con eso? Con las trampas que a veces ponemos, con las cosas que ponemos como que aparentan y lo único que estamos pretendiendo es sacar provecho de algo o de alguien, ¿sí? Con las mentiras que a veces ejercitamos o ponemos enfrente de nosotros, entre nosotros y los demás. ¿Qué se nos dice que hagamos con ello? Que lo desechemos. Porque déjeme aclararle esto, o preguntarle, ¿por qué usamos el engaño? ¿Por qué mentimos? Usted dígame. Ay, ahora nadie sabe. Lo único mentiroso soy yo, por eso yo sí les puedo explicar. ¿Por qué usamos el engaño? ¿Perdón? Ok, puede ser para protección propia, porque no me conviene que se sepa la verdad. Y entonces interpongo un engaño, una mentira, ¿sí? También puede ser porque, como dice el hermano, me conviene. Oye, ¿sabes qué? Mira, te vendo este coche, es último modelo, ¿sí? Es 1960. Ajá. Pero claro, él dice es último modelo porque fue el último que se hizo de hace 50 años, ¿no? ¿Sí? Y usamos el engaño para sacar provecho hacia nosotros, ¿sí? Entonces, bueno, usted analícelo. La mentira, cuando usted utiliza mentira, siempre en beneficio de quién es. Otra vez nosotros. ¿Se fijan qué pertinaz es nuestro ego?
¿Se fijan qué difícil es vivir en esta vida con esto que se llama ego? Porque ese ego precisamente nos lleva a hacer todo este tipo de cosas. Por eso es que se nos dice, conste, si queremos ser santos, porque fue el contexto previo a que dice antes de lo que leímos en el capítulo 1, ¿sí? Si queremos ser santos como Dios es santo, ¿qué cosas de manera práctica, de manera no religiosa, tenemos que trabajar en nosotros? Quitar estas cosas, reconocerlas en nosotros y desecharlas, quitarlas, no volver a tomarlas. ¿Estamos claros ahí? Dice además que algo de lo que tenemos que quitar es algo que se llama hipocresía. Hipócrisis es la palabra griega y significa actuar bajo un fingimiento. En la antigüedad, y bueno, todavía hoy, el símbolo del teatro, ¿saben ustedes cuál es? El logotipo, bueno, con que se identifica lo que es el teatro, el drama, como arte. ¿Cuál es? Unas máscaras, una de risa y otra de llanto, ¿sí? La comedia y el drama, o la tragedia. Ajá. Pero quienes se ponen máscara, obviamente están fingiendo un papel. Un actor es un buen hipócrita. Un buen actor es un buen hipócrita. Y no lo estoy diciendo en sentido peyorativo, sino simple y sencillamente que nos hace creer con lo que actúa que es cierto personaje. Un actor hace el personaje que él quiera. ¿Están de acuerdo en eso? Y nos hace creer bajo fingimiento que es lo que no es. Ahora, en los actores, cuando están trabajando, dicen, no, bueno, pues es su trabajo, ¿sí? Y a veces hasta lo disfrutamos, ¿sí? Y admiramos quizá el trabajo de un buen actor. Sin embargo, ¿cuántos buenos actores hay dentro de la iglesia? Y no dan autógrafos, ¿eh? No dan autógrafos, estos no dan autógrafos. Porque si así fuera estarían las Biblias llenas de autógrafos. ¿Me das tu autógrafo, hermano? Ay, hermanito, también. Ay, te lo cambio, van a hacer otro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tristemente, donde más se presenta lugar o disposición para fingir lo que no se es precisamente en la iglesia de Cristo. No me crea esto que le estoy diciendo. Pero si usted tiene acceso a internet, haga una prueba. Busque ahí por ejemplo, en Google, por decir algo, hipocresía. Y váyase a la parte de imágenes. Ajá. O incluso donde aparecen páginas. Y se va a sorprender de cuántas páginas o cuántas imágenes hay hablando de hipocresía que tiene que ver con el cristianismo. Yo cuando lo vi la primera vez hace algún tiempo, dije, Señor, no puede ser que esto sea tu iglesia. Decíamos ayer que la iglesia está puesta por Dios en este mundo para ser columna, soporte y baluarte, defensa de la verdad de quién es Dios, de ese Dios único, como decíamos. Pero tristemente, lo que el mundo ve, ¿sí?, es que en el cristianismo hay hipocresía. ¿Y sabe qué es lo tremendo, lo muy lamentable? Que en muchos sentidos tienen razón. ¿Por qué? Porque es muy fácil estar juntos, es muy fácil decirnos cristianos, es muy fácil simular santidad sin verdaderamente ser santos. Es muy fácil simular, ay, hermano amado, no sabes cuánto te quiero. Y a la primera de cambio, que es algo que también dice por aquí, empezar a hablar de Él. Y no se nos olvide que Jesucristo mismo lo advirtió. ¿Sí? ¿Oíste que fue dicho, no matarás? Pero yo os digo, cualquiera que le diga fatuo a su hermano, es exactamente lo mismo que si hubiera clavado, no lo dice así, pero que si hubiera clavado un puñal en la espalda. Y practicamos, desgraciadamente, dentro de la iglesia, eso, repito, que se llama hipocresía. Y la hipocresía, repito, es una simulación, es fingimiento.
es o pretende dar una apariencia que no es, simplemente no es lo que se pretende mostrar. Y aquí es algo donde usted y yo tenemos que ser muy honestos, muy claros de parte de Dios, delante de Dios, en cuanto a qué somos nosotros, qué tipo de vida estamos llevando. Y repito, no en la iglesia. Lo preocupante es qué tipo de vida estamos llevando fuera de esta puerta, cuando salimos por ahí, cuando nadie nos ve de la congregación, cuando nadie nos ve que no nos conoce, o que nos conozca, perdóneme, ¿sí? Creo que yo compartí con ustedes alguna lección que yo aprendí hace muchos años. Dime qué tan cristiano eres. O sea, ¿cómo saber qué tan cristiano eres? ¿Sí? Simple y sencillamente, dime qué haces cuando nadie te ve. ¿Por qué? Porque ahí es donde verdaderamente mostramos si somos reales, verdaderos, o estamos bajo una máscara que pretende simple y sencillamente cubrir lo que somos y dar por fuera una apariencia, repito, de lo que no somos. Y eso es algo que se nos dice también: deséchalo. ¿Cuántos saben que Dios es real? Amén. Dios no necesita máscaras. Dios es. Así como es, así se muestra. Y el asunto es que Él es santo, se muestra santo y espera que seamos santos. Se muestra misericordioso, es misericordioso y espera que usted y yo seamos misericordiosos. Él es un Dios perdonador, se muestra perdonador, y ¿qué cree que espera de nosotros? Que seamos perdonadores, porque Él nos ha perdonado. La pregunta es, ¿somos de acuerdo a ese modelo? O a lo mejor no. Y no me responda, usted contéstese. Es más, yo le diría esto: usted contéstele a Dios, ¿sí? Además se nos dice que desechemos de nosotros la envidia. La envidia. ¿Qué es envidia, mi amado? Usted dígame. ¿Qué es envidia? Ok, desear cosas que ¿qué? Que no son nuestras. Principalmente, ¿sabe qué? Principalmente la envidia, porque hay cosas que a lo mejor podemos desear que no son nuestras, pero pues como que quisiéramos que fueran. No son de nadie a lo mejor. A lo mejor es un vehículo, déjame ponerlo así, que vi yo en una agencia. No es de nadie, o sea, está a la venta, yo lo vi, lo deseo, pero eso no es envidia. Eso en un momento sería codicia, por poner, si lo ponemos en esos términos, ¿sí? Sin embargo, se nos dice envidia. Y la envidia es más o menos similar a la codicia, pero a diferencia de la codicia, es que las cosas que anhelamos o que quisiéramos tener, ¿saben qué? Le pertenecen a alguien. Le pertenecen a alguien. Y es precisamente esa la dificultad. ¿Por qué? Porque se supone que entre nosotros, pues si seguimos el modelo de la iglesia primitiva, de la primera iglesia, ¿se acuerdan cuál era la característica principal por la cual el mundo de aquel entonces los reconocía? Una, seguían a Cristo, ¿sí? Y la otra, perdón, compartían todo, estaban juntos y compartían sus problemas y compartían sus bendiciones. Lo que había se repartía entre todos, ¿sí? Y bueno, dice la Escritura, nadie decía que sea suyo aquello que pudieran poseer. ¿Por qué? Porque era de todos. Pero hoy, ay, ese hermano, mira, estrenó coche. ¿A qué se dedica el muchacho? ¿Sí? O cosas por el estilo. Ay, la hermana, la esposa del brother, mira nomás. Y empezamos con actitudes en nuestro corazón que simple y sencillamente no deben tener cabida. No deberían tener razón de existir en el corazón de alguien que está siendo transformado por la santidad de Dios a través del amor manifiesto por Cristo Jesús. Simple y sencillamente esas cosas no pueden estar. La envidia está definida como la tristeza, la congoja, el languidecer. ¿Sabe lo que es languidecerse? Ay, siento que me muero, ¿sí? Que no puedo más. ¿Por qué?
porque me corroe la envidia. Y hay hasta quienes lo adornan y dicen, es que es envidia de la buena. Eso no existe. Eso no existe, ¿sí? La envidia siempre es de la mala, porque no hay otro tipo. No hay otro tipo. La envidia siempre es mala. Y note otra vez, ¿en quién se centra la envidia? ¿A quién quiere satisfacer la envidia queriendo alcanzar lo que es de otro? A nosotros. Pero bueno, entienda, se supone que acabamos de entender que nuestra vida es como la hierba. ¿Y de qué nos jactamos? Pero aún así, con esa pequeñez, con eso efímero que somos, quisiéramos en nuestro ego tener todo lo que hay. En nuestro ego nos mostramos diferentes a lo que somos. En nuestro ego engañamos para sacar ventaja. En nuestro ego nos atrevemos a desear el mal para otros. Estoy nada más repasando al revés lo que acabamos de ver, ¿sí? ¿Y todo por qué? Por darnos gusto a nosotros. Sí, vamos caminando juntos en esto, vamos avanzando juntos. Y además se nos dice, dentro de las cosas que tenemos que desechar, dice, y todas las detracciones. ¿Qué es una detracción? ¿Alguien sabe? A ver, déjeme hacerle una pregunta, mi amado. ¿Qué hace cuando usted lee la Biblia y de repente se encuentra un montón de palabras que no sabe lo que significan? Oro. No. Déjame decirle esto, hago un comercial, un paréntesis, pero esto es un comercial. No se atreva a leer la palabra de Dios o a seguir leyendo si no entiende lo que está leyendo. Vale más ir despacito en su propia lectura. Ni siquiera estoy hablando de hacer un estudio. En su propia lectura personal, devocional, ¿sí? Delante de Dios, cuando usted llegue a una palabra que no entiende cabalmente lo que significa, no, pues yo pienso que no, sino que esté seguro de lo que significa. Si no sabe, tome un diccionario, búsquela, ¿sí? ¿Sí? Se va a sorprender. Y entonces, bueno, esto que le voy a decir a lo mejor no le va a gustar. Porque si usted entiende lo que es una detracción, si usted entiende lo que es la hipocresía, si usted entiende lo que es el engaño, si usted entiende lo que es la malicia, sabe que a partir de que entiende, no tiene pretexto para seguir siéndolo. ¿Me explico? Pero aún así, éntrele a investigar y confronte, o más bien deje que la palabra de Dios mismo lo confronte por medio de su palabra. ¿Por qué? Porque esa palabra es lo que nos da precisamente vida, ¿sí? Y es la que nos guía a ser como Él es. ¿Estamos claros? Entonces, ¿qué crimen tan horrendo es que leamos la Biblia y no le entendamos nada? Y como no le entendemos nada, pues no cambiamos nada. Seguimos siendo igual de mentirosos, de maliciosos, de hipócritas y de detractores. ¿Me estoy explicando? Y conste, no estoy acusándolo, yo nomás digo, ¿sí? Entonces, ¿qué son detracciones? Calumnias, ¿sí? Difamaciones. Aquí creo que le llaman chismes, ¿sí? Allá en Guadalajara dice hablar malo de alguien, ¿sí? O sea, cuando alguien, no, es que está hablando malo de mí, está diciendo chismes, está haciendo detracciones, está calumniando, diciendo cosas que no son ciertas por causar daño a aquel de quien se habla, ¿sí? De Jesucristo mismo dijeron detracciones. La gente entre los fariseos calumniaron a Jesús. De hecho, precisamente porque lo calumniaron, pensaron matarlo, porque no entendieron, y entonces ellos en su razonamiento elucubraron cosas y definieron matarlo. Esto es maravilloso, fíjese bien en esto. Otro comercial. Definieron ellos matarlo por quitarse de un problema. Y Caifás
que fue el que dio el consejo ahí al Sanedrín. Usted lo puede leer ahí en la palabra de Dios, no me crea a mí. El que fue el que dio el consejo al Sanedrín diciendo, más vale que muera uno y no que muera todo el pueblo. Dice ahí mismo que precisamente Caifás estaba hablando de manera profética y aquel ni se enteró. ¿Por qué? Porque él mismo, a través de ese consejo, estaba declarando justamente el plan que Dios tenía de que uno muriera a favor de todo el pueblo. Y ellos estaban planeando matarlo, ¿sí? Con ese propósito, no el de Dios, sino en su propósito político. Pero a fin de cuentas, insisto, léalo ahí, estaba hablando proféticamente, porque a través de eso el plan de Dios se cumpliría en Cristo Jesús. ¡Qué maravilla! ¿Sí? Ahora, ¿por qué es esto? Porque aún Cristo sufrió detracciones. Pero qué malo que en el pueblo por el cual Cristo murió surjan detracciones, surjan calumnias, surjan chismes y sobre todo unos contra otros. No, ustedes de este lado no saben lo que yo me he enterado de lo que estos dicen de ustedes. ¿Eso qué es? Una detracción, porque ni es cierto. ¿O sí? Se quedan callados, qué bárbaro. ¿Sí? Inventar cosas contra otro para causar daño, eso es una detracción. Y eso, perdónenme que yo le llame así, en muchos casos es el deporte nacional. Mucha gente dice que el deporte nacional es el fútbol, y eso no es cierto. ¿Por qué? Se lo demuestro fácil. Va a jugar el partido, es más, creo que hoy juega la selección, ¿no? ¿Sí o no? Ay, no sabe. Bueno, le voy a creer que no sabe. Le estoy diciendo, hoy va a jugar la selección. Ajá. El caso es que cuando juega la selección, y sobre todo cuando son partidos importantes, todo el mundo sintoniza y hasta se van a los restaurantes cuando no tienen cable, lo que usted quiera, y para ver el partido. Y cuando están viendo el partido, usted dígame, ¿qué se comenta ahí? Ay, mira, no, hombre, se le hubiera pegado del otro lado. ¿Por qué no manda el entrenador al otro para que se vaya por el otro? Mira, le hubiera pegado ahí al balón y ahora metido gol. Si yo estaría, yo lo hubiera metido. Hay millones de directores técnicos en un solo partido de fútbol, ¿sí? Pero pregunto, en un partido de fútbol, ¿cuántos están jugando? 22 nomás. Y todos los demás en realidad no están participando del juego, nomás están viendo y están criticando. ¿Estamos claros? No participan. Ahora, y dicen que es el deporte nacional, que todo el mundo sabe de eso. En el chisme de los que están aquí, seguramente hay más de 22, nada más de aquí, no de un país, nada más de aquí, hay más de 22 que saben cómo jugarla y cómo menearla y hasta la dominan en eso del chisme. Saben cómo hacerlo. ¿Ya viste? No, es que mira, que de color, ay, se ve muy cenizo, se ve muy muerto. Deberían ponerle un color rojito así para que tenga más vida. Lo dice a uno o a una, ¿sí? Y entonces al otro jamás se había dado cuenta del color, jamás en la vida. Pero a partir de que le dijeron, empieza a ver, pues sí, está feyón. No es cierto que esté feo, nomás estoy diciendo, Digo, capaz que vengo la próxima de estar pinta de rojo. El otro no se había dado cuenta, su corazón estaba limpio con respecto a eso. Y conste que es un ejemplo muy bobo. Pero ¿qué me dicen cuando se habla de alguien? O se habla de la obra de Dios, o se habla del pastor, o se habla de unos de otros. Y eso destruye. Insisto, uno pudo haber estado muy tranquilo, sin darse cuenta, sin enterarse de nada, y llega otro y le metió la puntilla. Y entonces lo hace darse cuenta de cosas. Y luego ¿qué creen que hace? Pues va con otro, ¿sí? Que tampoco se había dado cuenta y ahora le despierta. ¿Me explico? Eso es lo peligroso de las detracciones. La detracción, el chisme,
la injuria mata, destruye aún la obra de Dios. Hay casos muy claros en la Escritura donde por unos que hablaron, la obra se dañó. ¿Y sabe qué? Eso hasta la fecha sigue siendo cierto. Muchas congregaciones se mueren, se parten, se dividen. ¿Por qué? Porque alguien empezó a hablar y se difundió, y entonces unos estaban contra otros y terminan dividiéndose. ¿Sí? ¿Y todo por qué? Por detracciones. ¿Estamos siendo claros? Y todo eso, ¿cuál es el factor común de todo eso? Dos factores comunes. Uno, todo eso tiene que ver con nosotros, a darnos gusto a nosotros. Y por lo tanto, si hemos de ser santos, y si hemos de entender lo que somos delante de Dios, simple hierba, sin gloria ni eternidad y efímeros, eso somos delante de Dios. El único eterno es Él, el único que tiene vida en sí mismo es Él. Y de su gracia nos da vida y eternidad. Pero es por Él lo que tenemos. ¿Estamos claros? No por nosotros. Pero lo que somos, que es estas características y más que no estamos viendo, eso que está en nosotros, tenemos que quitarlo. Fíjese. El orgullo tenemos que quitarlo. La egoteca, quítela. Porque entre más usted reconozca y voltee a ver su egoteca, y eso vamos a ver el domingo, más daño se causa. Más daño se causa. Más es usted y menos Dios. ¿Sí? Versículo 2 del capítulo 2. Voy hacia el final. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis, ¿qué cosa? Para salvación. ¿Qué significa desear? En este contexto que está aquí. Fíjese el contexto. Desear como niños recién nacidos. Esa pequeñita, es niña, cuando quiere leche, ¿qué hace? Es así de precioso y tierna como se ve. Causa una revolución. ¿Sí o no? ¿Sí? Y nada más porque quiere leche. Ajá. No sé qué edad tenga. A lo mejor ya come otras cosas. Pero siendo más pequeña, su único sustento, de lo único que ella podía vivir o dependía su vida, es de leche. ¿Cuándo aprendió a llorar? ¿Hace un mes? Desde que nació ya lo traía dentro del paquete. Sí, porque como déjame ponerlo así, como instinto, así somos creados. Si un bebé no llora, simple y sencillamente no se le alimenta. Y si no se le alimenta, muere. Por lo tanto, Dios puso en nosotros, en cada uno de nosotros, espero que nada más cuando estábamos en esa edad, no ahora, es que quiero tacos. ¿Sí? ¿Sí? Digo, ya no leche. Sería absurdo que quiero leche. ¿Sí? Perdón. Hermana, me espantó. Es que estoy hablando de la leche y usted sale con su botella. Pensé que estaba tomando Bibi. Sí. Perdón. Qué oportuno. Perdón. Es que nadie la vio, nada más. Creo que desde aquí se nota. Perdón, hermano. Créeme que pensé que era una mamila lo que la hermana estaba tomando. El caso aquí es que la niña, o bueno, el bebé recién nacido, clama por leche, porque es su sustento. No lo entiende, el niño no sabe que es su sustento. El niño no sabe que nada más depende de eso, pero cuando le falta, insisto, arma todo un zafarrancho, ¿sí? Aunque acabe de nacer. ¿Estamos claros? Entonces, ¿qué es desear? En ese contexto, anhelar, ansiar, ¿sí? No poder vivir sin, ¿qué cosa? La leche espiritual no adulterada. Espero que entienda que cuando habla de leche espiritual, está hablando de algo que viene de Dios. No está hablando de la leche que usted compra en el súper. Que además, déjame decirle esto, y ahí le voy a dar otro comercial. Dice, leche espiritual
no adulterada. La leche espiritual, lo que viene de Dios, lo que simboliza aquí la leche espiritual, es precisamente lo que Dios pone a nosotros para que nosotros, como un bebé, tengamos nuestro sustento, tengamos nuestro mantenimiento y de eso dependa nuestra vida. Entonces, ¿qué es o qué representa aquí la leche espiritual? ¿Lo qué? La palabra de Dios. ¿Sabe qué es muy triste darnos cuenta que hay más gente que llora por una casa, o que llora por un marido, o que llora por un hijo, o que llora por un que perdió un trabajo, que llorar porque no tiene alimento espiritual puro? Se comen cualquier basofia de leche, igual que en lo natural. Y a lo mejor aquí usted deja de amar a las vacas. Pero déjeme decirle esto. Dice, leche espiritual no adulterada. ¿Qué significa adulterar? Y no, sorpréndase. ¿Se acuerda qué significa o cuál era la palabra griega para engaño? Y se la dije, ¿eh? Es la palabra dolos. Y de ahí viene eso de actuar con dolo en contra de alguien, con engaño. Ajá. Bueno, la palabra adulterar es la palabra griega adolos. ¿Qué quiere decir? Que lo que nosotros debemos anhelar es leche que no tenga engaño. Leche sin engaño. Y en lo natural, déjeme decirle esto. Yo no sé qué marca de leche consume usted. Es más, no me interesa. Pero sí le puedo decir algo. La leche que usted coma, póngame la marca que se le antoje aquí enfrente. Y le puedo demostrar con bastante base de conocimiento que es leche falsa, adulterada. Y hay dos maneras de adulterar la leche. Una, que quizás sea la mejor, como le hacen en los ranchos. No es que sea la correcta, ¿de acuerdo? La adulteración no es correcta, pero que sea la menos dañina. Una manera de adulterar la leche es poniéndole agua. Y entonces vemos de repente que nos enteramos que hay vacas que en lugar de dar 15 litros de leche, que sería un promedio más o menos bueno de una vaca regular, ¿sí? De repente esa vaca ahí flacona y que come pastito nada más y todo, nos enteramos que da 25 litros de leche. ¡Uy! Uno que sabe de cuestiones de producción de vacas, dices, ay, no te la creo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay ciertas condiciones hay vacas que dan 25, 30 litros, pero son señoras vacas, ¿sí? Alimentadas de manera especial, en un ambiente especial, no caminan, se dedican nada más a producir leche. Ajá, y son de raza específica, elegida genéticamente para eso, ¿sí? Pero una vaca de ahí del traspatio del compadre no da 25 litros, ¿eh? Si el compadre me dice que de la ordeña le salieron 25 litros, ¿qué puedo suponer? Que la bautizó. Sí, así se llama, que le echarle agua, ¿sí? La bautizó. Y entonces ya es leche adulterada, se le puso algo que no era de ahí. Pero la otra manera de adulterar la leche, que también sucede, y es la leche que generalmente usted toma, es que se le quitan de lo que trae la leche. Por ejemplo, los principales componentes de la leche es proteína, grasa y caseinatos, ¿sí? Bueno, estas cosas, la grasa principalmente, se le extrae, porque la grasa se utiliza industrialmente para hacer muchos productos que usted, la misma marca de leche, se los vende. ¿De dónde cree que se lo saca? De la leche que usted se tomó, supuestamente como entera. Y luego le vende el queso y le vende la crema. Más que se le están vendiendo el mismo litro partido en varias partes y le cobran un montón. ¿Sí? Digo, eso es lo que pasa. Discúlpeme que lo vuelva a esta cruda realidad, pero así es la industria. ¿Ok? Ahora bien, ¿por qué hablo de todo esto? Porque lo que se supone que usted y yo debemos aspirar, anhelar, llorar por tener, es palabra de Dios, a la que ni se le agregue ni se le quite esencia, ni se le agregue lo que no dice, ni se le quite la pureza, la esencia de lo que es. Ajá. ¿Y cuántas veces vemos al pueblo cristiano que le dan, insisto, cualquier malteada? Dice, ay, qué buena está. Y no es leche, y menos espiritual, porque no es pura, ¿sí? Pero se contentan con el saborcito, se contentan con lo dulcecito,
y al rato su nutrición, ¿cómo se ven? Así todos bofos, ¿sí? Porque no se están nutriendo adecuadamente. Lo mismo sucede cuando nosotros nos alimentamos de leche espiritual que no es pura. Por eso se nos dice aquí, repito, que anhelemos la leche espiritual no adulterada. Observe lo que dice, para que por ella, ¿qué dice ahí? Usted léalo. Para que por ella, ¿qué? Crezcáis para salvación. A ver, vamos a recapitular y ya terminamos. ¿Qué fue? Dijimos, bueno, no dijimos nosotros, aquí lo dice en el contexto del capítulo 1, ¿qué fue lo que a nosotros nos dio vida? No biológica, no corruptible, sino vida incorruptible. Simiente, venimos de una simiente incorruptible. ¿De dónde la sacamos? De la palabra de Dios. Nos dio vida. Pregunto, ¿quién le da leche a esa preciosidad que tiene usted ahí? ¿Perdón? Sí, mamá, ¿no? ¿Y dónde obtuvo su vida? ¿O dónde se gestó la vida de esa preciosidad? En mamá. Fíjese lo sencillo de la teología. De quien tenemos origen, tenemos el alimento. ¿Me está entendiendo? Nuestro origen está en Dios, mis amados. Estoy hablando espiritualmente. Y de Él, y solamente de Él tenemos nuestro mantenimiento. No podemos, si somos de Él, buscar otro alimento. Pero la cosa es que Él nos dice, porque somos de Él, venimos de Él, Él nos dio vida, que desechemos lo que nosotros traemos de nuestra carnalidad, de aquella vida que heredamos de nuestros padres y que es corruptible, que la desechemos. Y en lugar de eso, que deseemos a cambio lo que nos va a dar alimento. ¿Para qué? Nutrición. ¿Para qué? Para salvación. Él me dio vida a través de su palabra y me dio salvación, por eso tengo vida. ¿Estamos de acuerdo? Cuando, insisto, mis pecados fueron perdonados. Y lo que me va a mantener de aquí a que Él venga, o el tiempo que yo tenga que vivir en esta tierra, lo que me va a mantener para alcanzar esa vida eterna, no son las papitas, no son los apapachos del pastor, no son las canciones, es la palabra de Dios la que me va a dar fundamento, nutrición y crecimiento para que alcance la salvación. ¿Estoy hablando de la salvación por obras? No, la salvación ya es mía, ¿sí? Pero díganme, ¿qué le pasa a un bebé al cual se le dio vida y no se le alimenta? Se muere. Y si no se le alimenta bien, pues crece mal y corre el riesgo de morirse en cualquier momento. Igual nosotros espiritualmente. Ya tenemos vida por la gracia de Dios a través de Cristo. Hoy necesitamos urgentemente, debemos anhelar que la nutrición que viene de Él por medio de su palabra sea nuestra y no andarnos conformando, repito, con papitas. ¿Estamos claros, mis amados? Pero ¿sabe qué? Eso ya es responsabilidad de nosotros. Eso sí ya nos corresponde a nosotros. De Él viene nuestra vida. Nosotros no la podíamos obtener. Pero ahora el mantenernos depende de que nosotros vayamos y anhelemos comer, conste, lo que Él ya puso aquí, escrito, para nosotros, a nuestro alcance. Ahí está servido. ¿Estamos ahí? Pero ¿de quién depende ir a la mesa y tomar de Él? De nosotros. Gran problema si no acudimos. Decía el hermano, ¿sí? ¿A quién no le gusta venir a la casa de Dios? ¿Sí? ¿No anhelamos venir a la casa de Dios? Y conste, no es una pregunta religiosa. Porque aquí podemos decir, no, sí, tiénelo. Ajá. Pero muchos hoy se fueron a ver el partido, se lo aseguro. Créame que sí. Tristemente. ¿Sí? Ayer había más lugares porque no había partido. Y es más fácil hoy, que es viernes, estar aquí que ayer. Y si no, saque una encuesta. No haga detracciones, nomás saque una encuesta y veamos nuestra realidad. ¿Estamos claros? ¿Sí? Entonces, termino. ¿Quién es el verdaderamente importante? No me conteste. Listo, eso vamos a ver el domingo, pero mientras le dejo la pregunta.
¿Quién es el verdaderamente importante ante lo que vivimos y cómo vivimos? ¿Dios, al que le decimos tú eres, tú Señor? ¿O nosotros? No lo decimos, pero tristemente lo vivimos. Piensen eso de aquí al domingo, ¿sí? Y espero que no haya partido para que estemos aquí todos, ¿ok?